Hola, hoy vamos a ver situaciones de sustracción con números enteros. Temperaturas extremas en el Perú. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados y 24 grados centígrados. En nuestro país el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y en otras es cálido. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, CENAMI, ha precisado que este año la temperatura del ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en Puno habrá temperaturas hasta 6 grados bajo cero, mientras que en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados centígrados. Bajo esto nos dan tres interrogantes. La primera, ¿cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? 2. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura? 3. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima de Puno? Entonces, mira, para resolver este problema tenemos que leerlo varias veces y también subrayar. Les invito también a ustedes a subrayar sus problemas para poder sacar los datos y comprender mejor. Luego de ver eso, tenemos que ver qué datos tengo. En este caso, mira, la temperatura ambiente debe variar entre 18 grados y 24 grados centígrados. De ahí saco los valores más 18 y más 34. También sé que en Puno la temperatura llega hasta 6 grados bajo cero, por eso he puesto menos 6. Y en Piura la temperatura alcanza picos de 37 grados, pongo más 37, ¿verdad? ¿Qué nos solicita el problema? Eso también es importante. Nos pide determinar la diferencia entre ¿quién? Entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura. Luego, la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura. Y por último, la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno. Ahora, ¿qué plan debemos seguir? Mira, lo que vamos a hacer y estamos haciendo es representar las temperaturas de acuerdo a su signo. Si son temperaturas cálidas, ponemos más 20, más 17, ¿verdad? Si son temperaturas bajo cero, lo cambiamos por signos negativos. Luego, esas diferencias lo convertimos a sumas o adiciones y resolvemos como ya sabemos. Primero, vamos a determinar, mira, ojo acá, la diferencia entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura, ¿verdad? De acuerdo a nuestros datos, tenemos que la temperatura mínima en Puno es menos 6. La temperatura máxima de Piura es 37 positivo. Entonces, como nos piden la diferencia, ojo, entonces es una resta, ¿verdad? Tengo que restar esas cantidades. Más 37 menos 6. Ahora, como habíamos señalado antes, esa sustracción lo vamos a convertir en una adición o suma. Entonces pongo más 37 y en vez del menos pongo más. Y al menos 6 lo voy a cambiar por supuesto, que sería más 6. Y ahora veo que son signos iguales, ¿verdad? Y veo que es una suma. Entonces, como es una suma, debo recordar esto. Como veo que son signos iguales los números, lo primero que debo hacer es sumar. 37 más 6, 43. Luego voy a ver el signo. ¿Quién para el signo más, verdad? Porque es el mismo signo, dicen. Entonces pongo más 43.
Por lo tanto, en mi respuesta diré la diferencia entre las temperaturas es 47 grados centígrados. Segundo, determinar la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura. De acuerdo a mis datos, tengo que la temperatura máxima recomendada por la OMS es más 34 y la temperatura máxima en Piura es más 37, ¿verdad? Entonces, como hice diferencia, voy a restar esas cantidades. Más 37 menos más 34. Y ahí está la diferencia. Entonces, esa diferencia lo voy a convertir a suma, ¿verdad? Entonces, copio más 37 igual y en vez del menos coloco más. Y en vez de colocar el más 34, coloco el opuesto, que es menos 34. Y tengo que utilizar mi mapa. Como voy a hacer la adición ahora, ¿sí? Observo más 37 y menos 34. Correcto, son signos diferentes. Y entonces voy a restar 37 menos 34, 3. Y coloco el signo del que es más grande. ¿Quién es más grande? ¿37 o el 34? Recuerden que solo se coge el número, 37 o 34. Correcto, el 37 es más grande. Y el 37 sí tiene signo más, colocaré el más. Por lo tanto, en mi respuesta diré la diferencia entre las temperaturas es 3 grados centígrados. Y por último vamos a determinar la diferencia otra vez entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima de Puno. Entonces, teniendo claro lo que vamos a hallar, recuerdo mis datos. La temperatura mínima, según la OMS, es de 18 grados positivos. La temperatura mínima en Puno es de menos 6, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer la diferencia, porque acá dice diferencia, o sea, resta. Voy a restar menos 6 menos más 18. Y para restar, como siempre, debemos convertir esa sustracción en adición. Por lo cual, copio menos 6 igual y en vez de esa resta, lo convierto en suma. Y en vez del más 18 coloco el menos 18, ¿verdad? Y de esta forma ya tenemos una adición. Recordemos, tengo menos 8, menos 18 y menos 6 son signos iguales. Por lo tanto, voy a sumar 18 más 6, 24. Y coloco el signo mismo signo de los sumandos. Es decir, signo negativo. Y ahora voy a dar mi respuesta. La diferencia entre las temperaturas es menos 24. Entonces, chicos, les recuerdo, una vez que esté convertido ya todo a una suma, pueden aplicar el mapa conceptual o pueden usar los puntos. Como acá es negativo, que digo, pierdo 6 puntos. Y acá he perdido 18. Por lo tanto, pierdo menos 24 puntos. También podemos hacerlo con los puntos, ¿de acuerdo? O usar el mapa.